Hola, hoy les quiero presentar la columna Netanyahu, un supremacista incontenible. Fue publicada el 16 de octubre del 2024. Es sorprendente que el primer ministro israelí, Benjamín, apodado Bibi Netanyahu, se haya presentado ante la Asamblea de la ONU pasando sobre una orden de arresto de la Corte Penal Internacional en su contra por crímenes de guerra. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, señaló desde el mes de mayo sus delitos: inanición de civiles como método de guerra, como crimen de guerra, causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, o tratos crueles como crimen de guerra, homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra, dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como crimen de guerra, exterminio y o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición, como crimen de lesa humanidad, persecución como crimen de lesa humanidad, otros tratos inhumanos como crímenes de lesa humanidad. Claro que la orden abarca a líderes no solo de Israel, sino también a los líderes de Hamás. El tema es que Netanyahu se ha presentado sin ninguna restricción y sin vergüenza a la Casa de los Derechos Humanos, haciendo que gran parte del auditorio se retirara de su presentación. Toda su exposición estuvo basada en el racismo y supremacía de su país. Allí exhibió 2 mapas en los que determinó, según él, la nueva organización geográfica de Medio Oriente, en la que están sus socios y sus enemigos salvajes. Toda su exposición basada en el racismo y supremacías de su país. Esto ocurría en la ONU y con apenas una hora de diferencia al discurso, el Estado de Israel lanzaba un ataque al Líbano. Observemos sus mapas porque allí están quienes deben ser arrasados, como lo han hecho con Gaza. Ahora escuchemos lo que dice Benjamín Netanyahu ante la Asamblea. Damas y caballeros, mientras que Israel se defiende contra Irán en una guerra de 7 frentes, la línea que separa la bendición y la maldición no podría ser más clara. Este es el mapa que presenté aquí el año pasado. Es un mapa de la bendición. Muestra Israel y sus aliados árabes formando un puente terrestre conectando Asia y Europa entre el Océano Índico y el mar Mediterráneo. Cruzando este mar, estableceremos oleoductos, cables de fibra óptica, y esto ayudará a 2.000 millones de personas. Ahora miren este segundo mapa. Es un mapa. Miren el segundo mapa. Es un mapa de la maldición. Es un mapa de un arco de terror que Irán ha creado e impuesto. El arco de Irán ha bloqueado vías marítimas y ha destruido a millones, destruye a naciones desde adentro y aflige a millones. Por otro lado, por un lado, una bendición, un futuro de esperanza. Del otro lado, un futuro oscuro de desesperanza. Y si creen que este mapa sombrío es solo una maldición para Israel, deberían pensarlo otra vez. Netanyahu dijo en su discurso que en los mapas estaban los malditos y los benditos. Dentro de la maldición se incluía Irán, Irak y Siria. Los de la bendición son sus socios, Egipto, Sudán y Arabia Saudí.
sin Palestina, con un puente hacia Asia y Europa para realizar acuerdos comerciales, incluyendo un sentido religioso. Así se expresó el mandatario. Este es el mapa que presenté aquí el año pasado. Es un mapa de bendición. Muestra a Israel y sus socios de Harán, formando un puente terrestre que conecta Asia y Europa, entre el Océano Índico y el Mar Mediterráneo. A través de este puente tendremos líneas ferroviarias, tuberías de energía, cables de fibra óptica, y esto beneficiará a 2.000 millones de personas. Respecto al segundo mapa, dijo, este es el mapa de la maldición. Es el mapa de un arco de terror que Irán ha creado e impuesto desde el Océano Índico hasta el Mediterráneo. El arco maligno de Irán ha cerrado las vías navegables internacionales, corta el comercio, destruye a millones, destruye naciones desde dentro e inflige miseria a millones. Lo que hizo Netanyahu fue una dicotomía donde proclama su islamofobia y arabofobia. Estas figuras las explica el profesor Mauricio Jaramillo con dos tipos de racismo que reflejan supremacía y odio, con la presunción de que los árabes y los musulmanes son malos, salvajes o bárbaros, y que los debemos civilizar. Esto implica ver el genocidio en Gaza como inevitable o simplemente como algo que debe pasar, aceptando como designio de la naturaleza la limpieza étnica. Así, los medios hegemónicos presentan sus noticias contando terroristas e israelíes, olvidando por completo la violación de los derechos humanos. No se cuentan los civiles palestinos inocentes. De tal manera, el 7 de octubre se recuerda la incursión terrorista de Hamás y se olvida que más de 42.000 personas han sido asesinadas por el Estado de Israel a partir de esa fecha, que muchos gazatíes han perdido la vida desde que Israel tomó el control de la Franja de Gaza y los tiene como prisioneros. Ustedes pueden observar dos videos en la publicación que hicimos en la página de la Línea del Medio y veremos la diferencia. Uno muestra cómo se recuerda a los muertos en manos de Hamás, con la bandera de Israel y sus nombres. El otro en Gaza solo huele a destrucción, como si un gran incendio hubiese ocurrido. No se conocen los nombres de los muertos. Nadie pone nada. Gaza es un cementerio que no puede exhibir su bandera porque ni siquiera se le reconoce como Estado. Algunos están bajo escombros y otros siguen soportando toneladas de bombas que no cesan en esta gran demolición. Por allí, según Netanyahu, cruzarán líneas ferroviarias, tuberías de energía, cables de fibra óptica. El primer ministro pasó por la Casa de los Derechos Humanos, violando una orden internacional y saliendo con gran respaldo a su favor para continuar el genocidio. Finalizó su presentación con la frase: nos espera un futuro de esperanza, por otro lado, un futuro oscuro de desesperación. Concluyo diciendo que todo el horror ocurrido en Gaza se hubiese podido evitar y aún se puede parar si la comunidad internacional retira el respaldo a Benjamín Netanyahu, suspendiendo la venta de armas y la compra de material bélico a las empresas israelíes, promoviendo sanciones desde la Asamblea General de Naciones Unidas,
suspendiendo al Estado de Israel de forma temporal como miembro de la Asamblea y ofreciendo mayor respaldo internacional a Gaza. Pero está visto que a pocos les interesa las víctimas y el sufrimiento que durante años vienen soportando los palestinos. Quizás porque ellos están prisioneros, no pueden hablar ni moverse sin que su carcelero se los permita. Y no tienen recursos económicos para que algún Estado poderoso los apoye. Un nivel de insensibilidad que solo deja lágrimas en nuestros ojos, porque ya conocemos sus planes. Aquí les dejo una reflexión. Escuchemos. Todo el mundo reclama y dice cómo 6 israelitas han muerto, pero nadie reclama cómo hay 40.000 han muerto. Nadie reclama cómo hay casi 20.000 palestinos prisioneros. De todas maneras, nos están involucrando, queramos o no, a través de nuestros impuestos, a través de las empresas armamentísticas que hay en este país que colaboran directamente con Israel. Menos armas para Israel y más inversiones en gasto social, en educación, en sanidad. Menos gente viva. Nos hemos dado cuenta de que no hay humanidad, no hay empatía, la gente no tiene empatía, no tiene... es que no tiene sentimientos, no siente por los demás. Si no le afecta en nada, pues dice, ¿qué me importa si está en el otro continente? O sea, no me afecta en nada.